Ok, hablemos sobre la enunciación. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de este canal. Bueno, en esta ocasión quiero que nos tomemos unos minutos para analizar un punto que me parece realmente muy importante de la propuesta de Lacan y quería compartirlo con ustedes. Y es el punto de la enunciación versus el enunciado, digamos. O podríamos también plantearlo en los términos de el decir versus el dicho. Para mí este es un punto que es realmente radical. Cuando yo lo entendí, siento que entendí muchas de las cosas que Lacan estaba proponiendo en su marco teórico, pero me costó mucho entenderlo porque siento que en general no se me había explicado concretamente esta dimensión de la cuestión de la primacía del significante, ¿no? Porque en la teoría de Lacan la primacía del significante puede significar varias cosas. Hay varios elementos interesantes e importantes que ustedes pueden pensar con respecto al problema de la primacía del significante, como Lacan la llama. Ahora, en términos generales, a mí casi nunca se me expuso este problema, que es el problema de la enunciación, el problema de la enunciación y el enunciado, y siento que cuando logré entender un poco a qué se refería Lacan con esta idea, toda la noción de la primacía del significante se expandió para mí en una amplitud que me parece realmente muy interesante, así que bueno, quería compartirlas con ustedes. Para trabajar este tema voy a mencionarles un pasaje muy pequeñito de un texto que se llama El atolondradicho, ¿sí? Así se tradujo al castellano, L'Étourdi. Y lo voy a retomar de un texto que se llama Los otros escritos, ¿sí? Creo que ahí lo están pudiendo ver, Los otros escritos. Son estos escritos que salieron hace unos años, están editados por Paidós y bueno, recogen muchos otros escritos que vinieron después de la primera edición de los escritos, que fue la que hizo Lacan, donde él seleccionó algunos textos que había dicho, algunas conferencias que había presentado, las corrigió un poquito y las editó y las publicó en eso que en castellano son 2 tomos que se llaman Los Escritos, 1 y 2, y que en francés y en portugués se llaman Escritos, ¿sí? Y es un tomo gordo lleno de escritos. Ahora, hace unos años Miller decidió hacer esta edición de otros escritos editada por Paidós. Tengo que reconocer que la edición no es lo mejor que he visto en mi vida, siento que la del siglo XXI sigue siendo muchísimo mejor. La traducción tampoco me parece muy genial, pero bueno, es lo que tenemos, así que vamos a trabajar con esto. De este texto es donde yo retomo el atolondradicho, ¿sí? L'Étourdi, para trabajar esta frase que la menciona al inicio y es muy interesante. Bueno, voy a retomar la página 473, la voy a leer y de ahí vamos analizando a qué se refiere Lacan, ¿sí? Para pensar el problema de la enunciación. Dice así: en 2 ocasiones escribí en la pizarra, una tercera en Milán, donde itinerante les había convertido en pancarta para un flash sobre el discurso psicoanalítico, que es la conferencia que dio en Milán, estas 2 frases. Nosotros nos vamos a basar precisamente en la primera que enuncia. Y dice así: que se diga queda olvidado tras lo que se dice en lo que se oye. ¿Sí? Va de nuevo. Que se diga queda olvidado tras lo que se dice en lo que se oye. Entonces, bueno, es una frase un poco compleja, digamos, pero la pueden entender mejor si la dividimos en 3 partes, ¿no? Que se diga queda olvidado tras lo que se dice en lo que se oye, ¿no? O en lo que se escucha. Bueno, entonces, como yo siempre sugiero, vamos de atrás para adelante. ¿Qué es lo que está diciendo acá? En aquello que se escucha, en aquello que ustedes escuchan, ¿sí? Que es alguna frase que alguien podría decir, cualquier cosa que ustedes escuchen que dice alguien, en aquello que alguien está diciendo y ustedes están escuchando, que se diga queda olvidado tras lo que se dice. Es decir, lo que se está diciendo tiende a tener para nosotros una relevancia particular. Entonces, ustedes en lo que escuchan, ¿qué es básicamente donde prestan atención? En lo que se está diciendo. ¿Qué es lo que se está diciendo? El contenido del mensaje. ¿Sí? Ahora,
¿Qué es lo interesante de Lacan? Lo que Lacan está diciendo es que detrás de ese contenido del mensaje, detrás de ese contenido del enunciado, detrás de eso que se dijo, queda olvidado un hecho que también es sumamente importante. ¿Cuál es ese hecho? Que se diga, ¿sí? Que se esté diciendo. Entonces, que se diga queda olvidado tras lo que se dice en lo que se escucha. En lo que ustedes escuchan, le prestan mucha atención a lo que se está diciendo y debajo de lo que se está diciendo queda olvidado el hecho de que se dijo. Es decir, para plantearlo en términos un poquito más sencillos, cuando nosotros escuchamos algo, el enunciado que estamos escuchando suele para nosotros tener una prioridad fundamental y lo que queda olvidado detrás de ese enunciado es el hecho de su enunciación. O sea, es el hecho de que ese enunciado alguien lo dijo, ¿sí? O como dice en la siguiente página Lacan, también del Atolondra dicho, en la 474, lo dice de una forma un poquito más sencilla. Dice, se trata en todo caso de que el decir queda olvidado tras del dicho. Que el decir queda olvidado detrás del dicho, ¿sí? Entonces, detrás del dicho queda olvidado el decir. ¿Por qué es importante este punto para mí? Porque es cierto que en general, digamos, este no es un problema psicoanalítico como tal, es un problema del lenguaje, ¿sí? El lenguaje funciona así y en términos generales, cuando nosotros escuchamos, tendemos a darle cierta prioridad a lo que se dijo que al hecho de que se esté diciendo. Es decir, tendemos a darle cierta prioridad al enunciado frente al hecho de su enunciación. Ahora, sin lugar a dudas, esto tiene repercusiones clínicas que para nosotros son importantes y que creo que nos pueden llevar a entender cuál es la idea fundamental de la primacía del significante en la obra de Lacan. Y es que todas esas cosas que se puedan decir en el dispositivo, ¿sí? Es decir, que una persona puede decir, no sé, mi papá me quiso, mi papá no me quiso, mi papá fue bueno, mi mamá fue mala, mi mamá hizo esto, mi mamá el otro, mi mamá era de esta manera, mis hermanos me pegaban, mis hermanos no me querían, mis hermanos me insultaban, mis hermanos me quisieron mucho, mis hermanos me salvaron. Bueno, la frase que sea que un analizante podría decir dentro de un dispositivo, a veces nosotros, por este efecto del lenguaje, nosotros como analistas tendemos a enfocarnos en el hecho del enunciado. Es decir, que aquello que se está diciendo significa algo. ¿Y qué es eso que significa? Vamos a prestar atención a eso que está significando para poder entender qué es lo que se está diciendo. Y ese elemento, obviamente, que está muy bien, ¿no? Digamos, nadie dice que los significados no tengan ningún valor, ni que un significante puesto a otro no te dé un efecto de sentido, ni que no haya que entender lo que dicen los pacientes en el consultorio, porque si no después caemos en esas otras afirmaciones que hemos analizado varias en este canal, en donde los analistas dicen, bueno, lo que dice el paciente no importa, entonces vos podés decirle cualquier cosa, o podés interpretar cualquier cosa que se te ocurra, porque el sentido no importa. Tampoco creo que esa sea la idea, ¿no? Pero sí es importante, para poder entender la potencia, me parece a mí, de la idea de la primacía del significante, que cuando nosotros escuchamos lo que alguien está diciendo, no tenemos nunca que perder de vista que eso que se dice fue dicho, ¿sí? Es decir, a veces lo que tiende a suceder, no solamente en la neurosis, sino en términos generales, es que la gente va diciendo cosas y se va borrando el hecho de que las dijo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que suele pasar? Como dice Lacan en su texto. Lo que suele pasar es que como le damos una primacía fundamental al contenido de lo dicho, es decir, al dicho como tal, lo que se nos olvida, lo que queda borrado detrás de esa primacía, es el hecho de que ese dicho fue dicho. O sea, que es el efecto de una acción de decir. Cuando nosotros decimos que una verdad es discursiva, lo que estamos diciendo es que no tenemos que perder de vista el hecho de que la instauración de esa verdad proviene justamente de decir esa verdad, ¿sí? Es decir, de la enunciación de esa verdad. Entonces, en general tendemos a preocuparnos mucho por el enunciado y olvidamos el problema de la enunciación, ¿sí? Entonces la sensación que a mí me dio cuando entendí por fin a qué se refería esta frase, es que se abre muchísimo más la idea de primacía del significante. Porque primacía del significante ya no solamente va a significar no hay significado, el significado está perdido, la importancia del significante, que eso está muy bien, sino que además nos va a dar cuenta de que hay una primacía de la enunciación.
Es decir, los hechos con los que se trabaja clínicamente son hechos de dicho. ¿Sí? No es que no sean así, son precisamente así porque se los dijo. Pero no podemos olvidar ese origen enunciativo, vamos a decir, de las verdades con las que trabajamos, porque si no, nos termina pasando como le sucede al paciente neurótico, que es que esos enunciados se cristalizan como si fuese una especie de realidad. ¿Entienden? Entonces, cuando ustedes tienen una cristalización de los enunciados, la realidad empieza a leerse de suyo, como si las cosas fueran así. Por ejemplo, mi padre tal cosa, mi madre tal otra. ¿Y por qué? Y porque es así. Ahora, lo interesante del cuestionamiento por la enunciación es que nosotros nos damos cuenta que en lo que se escucha, en lo que se oye, precisamente que se diga queda olvidado detrás de que se dijo. O sea que mientras el paciente va diciendo, todo eso que va diciendo va borrando el hecho de que lo va diciendo. ¿Entienden? No sé si quizás decirlo de distintas maneras puede funcionar para que se entienda. Es decir, el enunciado va ocultando el fenómeno de la enunciación y lo que nosotros no tenemos que perder de vista es justamente que esos hechos de dicho son hechos justamente porque se los dice. Pero no perdamos de vista que se los dice, que se los ha dicho, ¿no? Una forma clínica de apuntar un poco a eso es plantear, bueno, ¿y eso quién lo dice? ¿Sí? Cuando alguien diga algo, mi padre tal y tal, mi madre tal y tal, las cosas son así. ¿Vieron cuando los pacientes dicen, el mundo es así, el mundo es tal cosa, la vida es tal otra? Todas esas afirmaciones, no digo que no sean verdaderas, lo que digo es que tienen un efecto específico sobre la vida de las personas precisamente porque fueron enunciadas. Solo que lo interesante de este fenómeno que denuncia Lacan es que el enunciado se impone sobre la enunciación. ¿Entienden? Es que el contenido del mensaje se impone sobre el hecho de que fue dicho. Es que el dicho se impone sobre el decir. Entonces, lo que nosotros no tenemos que perder de vista es que justamente todas esas imposiciones borran el origen discursivo de la realidad, borran el origen discursivo del padecimiento. Entonces, una forma de recapitularlo y de recapturarlo y de sacarlo a flote de nuevo es preguntar, por ejemplo, bueno, ¿eso quién lo dice? ¿Sí? Aunque no podamos identificar quién hace la enunciación, pero ya queda claro que es una enunciación. ¿Sí? Entonces, lo que se rescata en ese tipo de interpretación es el hecho del dicho. Que no perdamos de vista que ese dicho que se dijo fue dicho en algún momento, es decir, es el efecto de un decir. Entonces, lo realmente interesante para mí de esta propuesta es que si ustedes logran romper esta cristalización del sentido, romper esta cristalización del enunciado, dando cuenta de que ese enunciado no es más que un efecto de enunciación, lo que van a lograr exponer o dejar a la luz es que la realidad está creada justamente por el decir. Entonces, eso es lo que va a permitir que un análisis pueda, de alguna forma, modificar las cosas. ¿Sí? Un análisis puede modificar las cosas si el analista logra entender que los hechos con los que trabaja son hechos de dicho. Y la forma de lograr entender que los hechos son hechos de dicho es entender que esos dichos, en algún momento, fueron el efecto de un cierto decir. Así que bueno, les recomiendo el texto del Atolondradicho. Si les interesa, búsquenlo en los otros escritos. La verdad es que no es la mejor edición, pero hay un par de traducciones ahí por internet dando vueltas. Hay una que hizo Pablo Peusner y bueno, hay algunas que están muy buenas. Así que si les interesa este tema del problema del enunciado y la enunciación, busquen Le Tourdid en francés, el Atolondradicho en castellano y disfruten mucho este texto. Espero haber sido claro y nosotros nos vemos en un nuevo video de este canal. Que estén muy bien.